Buenas tardes a todos. Otra vez me encuentro con ustedes, precisamente ayudando y sobre todo apoyando a sus familias. Que este 2019 sea un año donde esta parroquia, los sacerdotes de esta parroquia, nos animemos sobre todo a ayudar a tu familia, a ser un punto de apoyo y sobre todo con nuestra formación, nuestro consejo y nuestro buen ejemplo. Hoy les quisiera hablar de la cuarta estrategia que es tan importante para tu familia. Es la estrategia que habla precisamente de lo que influye la economía o la administración en tu casa. La administración de esos bienes económicos que llegan a través de ese chequecito o que llegan a esa tarjeta que tienes en tu cartera. De alguna manera quisiéramos ayudarte, que te sintieras apoyado precisamente por ayudarte unas cuantas pautas para poder administrar bien tu dinero y que eso no se convierta en una fuente de ira, de heridas, de problemas emocionales, de diferencias entre tu realidad familiar, entre tus hijos. Esa administración, de alguna manera, la palabra de Dios la bendice. Dice así la palabra de Dios: el que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Si ese dinero no se administra, puede romper mucho la realidad familiar. En la familia y el dinero se encuentran muchos problemas. Sobre todo, mucha gente gasta, precisamente porque cree que en el miedo al qué dirán, a la presión social. Si yo no he visto mejor, ¿qué van a decir los demás? Cuidado con ese qué dirán. Si tu esposa le estás diciendo a tu esposo hay que gastar más dinero en ciertas cosas que son derroche por el qué dirán, estás muy equivocada. No presiones a tu marido por el qué dirán. También puede pasar eso en los hombres. También se pierde dinero en inversiones tontas, en cosas que no van a ser productivas. También se distribuye mal el dinero y también se pierde mucho dinero en disipación. Todo esto puede quitar mucho esa bendición, esa armonía en la familia. ¿Qué gastos tienes que hacer, sobre todo en tu casa? ¿Cuáles son aquellos gastos que sobre todo van a beneficiar a tu familia? Y sobre todo yo te invitaría que los gastos, sobre todo, tengas cuidado ante los gastos que vas a hacer, tengas mucho cuidado, sobre todo en una cosa, en la presión social, en el qué dirán. Si yo no he visto mejor, si no gasto más, si no de alguna manera en reuniones sociales no muestro que soy espléndido, que pago todo por el qué dirán, te puedes hacer mucho daño, sobre todo en tu casa. Tus hijos qué dirán cuando vean que en su propia casa no hay dinero, pero ante los amigos sí son muy espléndidos los padres de familia. También te pido que cuides mucho, sobre todo, en una cosa, ¿no? En esas inversiones que haces. Aquí tenemos la manía en este país, en Estados Unidos, todo lo que dice sell es algo que tenemos que comprarlo. Parece que es obligatorio que se tiene que comprar. Basta que aparezca la palabra sell, todos tenemos que comprarlo. Esa palabra rebajas nos obliga a comprar las cosas. Cuidado con eso. Cuidado con ir comprando cosas que no son necesarias. No te sientas obligado por las tiendas a que tienes que comprar todo aquello que está en rebaja. ¿Ok? Cuida mucho. También tienes que cuidar mucho esas herencias que recibes de parte de tus padres, de un tío. Cuidar que ese dinero se dedique sobre todo al bien de la familia, sobre todo al tema de los estudios. Yo te invitaría también que distribuyeras bien el orden de los gastos. Después te daré unas pautas donde se puede gastar tu dinero. El dinero se tiene que gastar. Cuidado con los vicios. Si hay en la familia un vicio de alcohol, de droga, de juego de cartas, cuidado, de apuestas. Cuidado con eso, porque eso va a romper a tu familia, va a romper la paciencia de una mujer, va a romper sobre todo ver cómo un papá se preocupa por gastar dinero en vicios y no gastar su dinero precisamente en cosas buenas para sus hijos. Cuidado con los compradores compulsivos que gastan simplemente porque hay que gastar. Porque tengo chequecito, eso supone que me tengo que comprar algo nuevo. Cuidado con eso. Hay que tener en cuenta también que hay que tener un dinerito ahí para los imprevistos. Siempre en la casa hay imprevistos. Sobre todo a veces hay enfermedades
Y también, de repente, también hay sueños de los hijos, que les gustaría estudiar, que les gustaría mejorarse, aprender un idioma, ir a una escuela de deporte, una escuela de música. Hay que tener allí un dinerito para poder gastar en esos imprevistos. También cuidado con las deudas. Si hay una deuda que de alguna manera tiene una razón justificada, que le ha producido una necesidad de una enfermedad o de algo estrictamente necesario como un coche, saber, tener conciencia toda la familia, tenemos una deuda y todos tenemos que ayudar a pagarla. Algunos con el ahorro, otros con el trabajo, ¿no? Que todos se sumen a esa realidad. Dice este libro que si tenemos una deuda y en 6 meses te planeas pagarlo, puedes de alguna manera saldar la deuda o segundo, ir saldando la mitad de tu deuda. ¿Okay? Cuidado con esas deudas, ¿no? Sobre todo cuando son deudas que de alguna manera son justas, que se tienen que hacer por una necesidad especial, ¿no? También cuidado de una manera especial. Yo quisiera que cuidara un poco la distribución de ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera a veces los papás son más dadivosos hacia ciertos hijos y a otros no son tan dadivosos y tan generosos. Tener mucho cuidado con esas diferencias porque pueden hacer un daño terrible y de tensión en tu familia, ¿no? Cuidado que haya un hijo o una hija que especialmente a ella se le dan las dádivas del dinero. Bueno, ¿qué gastos podemos hacer? ¿Qué gastos positivos? ¿Qué costos son los que tenemos que hacer? Primero, mira, yo te recomendaría que el dinero lo tienes que saber distribuir bien. La primera cosa que tienes que saber en qué gastar es la alimentación. Una alimentación que sea sana, que sea equilibrada, que sepas poner mucho dinero, gran parte de tu dinero en la alimentación, que tus hijos coman sanos. Hay un adagio, una frase de los griegos que dicen que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Conviene que los niños y las familias coman sanos para que esa sea su mejor medicina. Una segunda en orden, sobre todo dijimos que es la comida, la alimentación. La segunda cosa que tienes que gastar mucho de tu chequecito es precisamente en la salud, en la medicina, en el deporte y sobre todo si puedes hacer algo que tus hijos puedan estar en una escuela de deporte donde ellos estás allí invirtiendo en salud mental y física. Ponte a pensar, ¿cuánto de tu dinero, de tu chequecito va hacia la salud física y mental de mis hijos? Tercera cosa, ciertamente yo entiendo que a veces en este país se gasta mucho en vivienda. Yo estoy seguro que mucho de tu cheque se te va en pagar donde tú vives. Ciertamente ellos necesitan una casa digna, donde no hace falta tantos lujos, sino lo que hace falta es la limpieza. Eso es lo que te invitaría. Allí la verdad siento decirles que a veces en este país, en este lugar donde ustedes viven, se gasta mucho dinero en vivienda y a veces es la primera cosa que se gasta, ¿verdad? Pero dentro de lo que puedas, sabiendo tu realidad, gasta más dinero o gasta un buen dinero en alimentación, en salud de tus hijos y tercero, en esa vivienda. Cuarta cosa, que tenés que gastar es en los servicios, en luz, agua, gas y transporte, ¿no? Una quinta cosa que es importante es la educación de tus hijos. Es importante que vayas haciendo un guardadito, que de alguna manera tengas en tu mente que lo que tienes que gastar también más dinero, o donde tienes que poner más dinero es en la educación de tus hijos. También se invita que tu familia también goce de un ahorro, de un guardadito para cosas imprevistas. Ten siempre en mente eso, ahorra tu dinero, no lo malgastes, no lo quieras sacar en la primera tienda que ves, no lo quieras sacar en la primera camisa que ves, en el primer carro que ves, sino ten un ahorro. También en comodidades. Creo que es importante que también tu casa, tu hogar, goce de comodidades, si eso lo permiten los ahorros. Las comodidades no son lo primero.
pero si puedes dar una comodidad en tu casa, gracias al ahorro que vas haciendo, usa ese dinero, ¿no? También les recuerdo que de alguna manera especial, un consejo especialmente a las mamás de familia, a las esposas, de alguna manera ustedes tienen un papel de administradora. Incluso la Biblia lo dice así. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Entonces, yo les buscaría, de alguna manera, que las mamás, las esposas, las amas de casa, de alguna manera, ellas tomaran ese rol de administradoras. Que llegara ese chequecito y que la esposa pudiera saber la cantidad de dinero y que ella pudiera administrarlo, desde luego, con conocimiento de su marido. Pero yo siento que a veces las mujeres, y este libro lo dice, son las que conocen precisamente lo que cuesta cada cosa. Y que también tienen una gran conciencia de que tienen que ahorrar para poder gozar también de un bienestar. Eso nos enseña la Biblia precisamente, que de alguna manera la mujer es esa mujer hacendosa que sabe administrar su casa. Yo les invitaría, especialmente maridos, dejen que sus esposas administren las casas. Denles el derecho de que ellas puedan, de alguna manera, manejar sus bienes. Yo creo que eso crea mucha armonía, quita las tensiones y sobre todo el tema de la economía se ve como una administración de los bienes de todos y no una administración donde el bien, el dinero, el chequecito solamente es exclusivamente del Señor, de la casa. Que Dios nuestro Señor les siga bendiciendo y que estas ideas sobre la administración de la casa les lleve una conciencia muy clara que esa tarjeta, ese chequecito, esos dólares que administras, vayan bien administrados para dar gloria a Dios nuestro Señor, para bienestar de tu familia y sobre todo para crear una familia armoniosa, una familia bendecida también desde el punto de vista material. Que Dios nuestro Señor les conserve y les dé esa prudencia, esa sabiduría de tener una familia donde sobre todo se respire que todos de alguna manera han sido beneficiados por ese dinerito que entra a casa cada mes.